entender desde el punto de vista médico qué es lo que sucede y cuáles son las proyecciones que hacen con quienes atienden a esos pacientes de coronavirus en todo este contexto de pandemia y de los sectores más vulnerables. Nos comunicamos con Gabriela Pirovano, que es infectóloga del Hospital Muniz. Piovano, sí, Piovano. Gabriela, buenas noches. Me salió el nombre del hospital, Gabriela. Es mi archienemigo, es como Graciela. Yo hice el chiste hoy en la reunión de producción. ¿Cómo puede ser que trabaja en el Muniz y tendría que trabajar en el Pirovano? Hice el chiste. Soy la hija del dueño, le diría. Bueno, Gabriela Piovano, bueno, ahora te presento bien. Doctora, nos gustaría que nos cuente, ¿no? ¿Cómo observa usted la realidad de estos sectores más vulnerables? Que si tomamos de ejemplo la ciudad de Buenos Aires, pero que también se da en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como toda la región metropolitana, que es la más comprometida con pacientes en aumento de sectores cada vez más vulnerables y que necesitan más atención. Sí, la verdad que nosotros con la estrategia de la cuarentena obligatoria habíamos logrado realmente aplanar la curva, ¿no es cierto? Y de esta forma lograr que las personas se fueran infectando, pero digamos de una forma escalonada, claro, que nos permitiera dar alojamiento, atención, que aquellos casos que desgraciadamente evolucionan ya más gravemente también pudieran tener entonces los recursos, ¿no?, de terapia intensiva, etcétera. Pero la verdad que cuando se planteó el aislamiento comunitario con los barrios de emergencia, por ahí fuimos muy optimistas, ¿no es cierto? Y yo sinceramente estoy muy preocupada porque si nos fijamos en esos, ahora digamos vamos a tener como una subcurva que lamentablemente tal vez sí empiece a reproducir entonces lo que se vio ya en Brasil, en Italia, en Estados Unidos. ¿Usted cree que va a ser el aumento de forma tan considerable y drástica como en los otros países en una porción de la población, ¿no? Como si fuese como una pequeña Italia concentrada en 100.000 personas en la Villa 31 y 120.000 en la 1114 y así. A ver. Obviamente estábamos charlando con algunos colegas que forman parte del equipo asesor y me decían, mira, nosotros estamos apostando a que si seguimos retirando los casos positivos, podríamos lograr que entonces no se siga reproduciendo. A mí me parece que llegamos tarde a eso, porque eso hubiese servido si estábamos en la etapa que, por ejemplo, todo el país se puso en cuarentena cuando todavía, fíjate que realmente no estaba circulando el virus, porque si bien en Ciudad de Buenos Aires y en lo que es el AMBA, ¿no es cierto?, y lo que nos pasó en Córdoba, en Santa Fe y en Chaco, más que nada, sí, justamente fue porque ahí llegaron vuelos con personas que ya sea porque no se había establecido la cuarentena o por imprudencia, sí habían entonces transcurrido con su vida social, por el contrario, ¿no? Se invitaron gente a tomar mate, etcétera, etcétera. La gente que vive en los barrios carenciados, como vos estabas hablando, del hacinamiento hace imposible la distancia. Claro. Entonces, ahora la verdad que están testeando a una persona que es sintomática y cuando empiezan a testear a los contactos empiezan a aparecer un 80% positivos. Entonces, yo, a ver, no quiero, ojalá la estrategia que se está llevando adelante rinda frutos y yo me esté equivocando. Pero a mí me da la sensación de que lamentablemente estamos llegando tarde y cuanto más testeemos, más casos vamos a encontrar y me parece que sí vamos a sobrepasar el sistema porque imagínate que entonces hablamos de 100.000 personas a ser aisladas. Claro. Hablamos de 20.000 personas a ser atendidas
y hablamos de 5.000 personas que van a necesitar terapia. Doctora, Entonces, hay varias cosas en esto. En principio, usted se refería a que en estos sectores, que mencionó 2 nada más, pero es mucho más amplio, podría ser una pequeña Italia en cantidad de contagiados, y de esa población, que usted la deberá conocer porque la atienden a diario en el Hospital Muniz, de esa población, ¿usted estima también que va a haber muchas personas comprometidas su salud? Y vos fijate que, bueno, por ahí podríamos pensar, si es una población que la mayoría son jóvenes, entonces obviamente no es la misma población que hablábamos de Italia, ¿no es cierto? O por ahí que el resto de la capital, donde hay una gran cantidad de personas mayores. Veamos lo que está pasando con los geriátricos. Tal vez la población de la villa en su mayoría no sean adultos mayores, o tal vez la mayoría no tenga problemas, digamos, que los hagan vulnerables, pero sí sabemos que en grosso número un 20% tienen una enfermedad un poco más importante que requiere sí un control más estricto médico. Vos pensás que nosotros ahora estamos haciendo un control epidemiológico, o sea, nosotros estamos detectando casos y los aislamos para evitar que diariamente esa persona infecte, transmita a 10 personas la infección. Claro. Y que a los 2 o 3 días esas personas infecten cada una de ellas a otras nuevas 10 personas. Claro. Entonces yo creo que acá lo que obviamente hay una estrategia que se está encarando, que también lo que está bien es que hay una evaluación permanente sobre los resultados de cada estrategia, con la posibilidad obviamente de ir para atrás, vamos a decir entre comillas, o tal vez cambiar la forma en la que se va a, digamos, a dinamizar la respuesta. Sí, Nico. Doctora, Pero, sí. Doctora, usted recién marcaba el tema de las comorbilidades en las poblaciones vulnerables y hablaba de un 20%. ¿Cuáles son ese tipo de comorbilidades que tienen, o sea, de preexistencias de cuadros que pueden agravar un contagio de COVID en la población vulnerable? O sea, ¿qué tipo de enfermedades son más características para que usted marque ese 20% de casos más graves? Son cosas distintas. El 20% sería que del 100% de las personas que se van a infectar, la gran mayoría van a tener síntomas leves. O sea, tos, fiebre, un cuadro gripal, ¿no es cierto?, con un día que estás decaído, que tenés que estar en la cama porque te duele mucho el cuerpo, etcétera, pero rápidamente el cuerpo reacciona de una manera benigna y la persona entonces se cura. Eso es lo que va a pasar en la mayoría. Pero estadísticamente un 20% de esas personas pueden evolucionar con neumonía. Esa neumonía puede ser, si vos tenés además diabetes, obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, problemas respiratorios, perdón, no sé bien cómo poner la cámara, discúlpenme. Esas personas con esa neumonía pueden entonces fallecer. No todas las personas que tengan el COVID y que tengan hipertensión van a estar mal y van a fallecer, ¿se entiende? Los grupos de los que hablamos, porque también sabés que hay gente que no tiene ningún tipo de factor predisponente y evoluciona con una neumonía y alguna vez ha sido caso fatal, lamentablemente. Pero si yo ya sé, por ejemplo, tengo adultos mayores como grupo principal, porque la mayoría de los adultos mayores tienen algunas de estas otras comorbilidades, ¿no? Como son la hipertensión, insuficiencia cardíaca crónica, EPOC, diabetes, insuficiencia renal, problemas de inmunidad. Entonces, esas personas yo sé que van a estar más predispuestas a no poder soportar la gripe y por ahí evolucionar mal y entonces fallecer. Doctora. Entonces lo que yo podría hacer sería
porque si hablo de 100.000 personas, entonces estoy hablando de 20.000. Y si hablo de un 5% que se puede morir, estoy hablando de 5.000. Entonces, lo que uno plantea, o por ahí, digamos, creo que hay un changüí, entre comillas, sobre la determinación que se ha tomado de cómo encarar esto, que es de la misma forma que se encaró en el resto de la población. Pero si esto rápidamente, en 2 o 3 días, vemos que los picos van a ser de esta forma, ¿no? O sea, como sucedió, vuelvo a insistir, con un crecimiento exponencial y no como el que tenemos en el resto del país, que estaba evolucionando, digamos, con una curva mucho más leve. Bueno, por ahí nos vamos a tener que replantear la estrategia con estos barrios. Por eso, doctora, usted dijo que se llegó tarde ahí. O sea, que la estrategia que se dice que fue tan exitosa la cuarentena, entonces estuvo pensada para un sector de la población. Yo estoy diciendo la clase media. Digo, ¿qué se tendría que haber hecho en esos barrios vulnerables? Bueno, vos fijate que cuando se habló de esto, se habló del aislamiento comunitario. Por eso. Entonces sí hubo una estrategia distinta para estos conglomerados. Pero no resultó. Tal vez no fue la mejor estrategia. O sea, vamos a ver ahora. Nadie quiere que esto salga mal. Claro. ¿A usted se le ocurre otra estrategia? Yo creo que si esto empieza, vuelvo a insistir, por eso lo que charlamos es, bueno, el tema es que no es que vamos a hacer esto y no vamos a tomar control, digamos, de lo que el resultado que nos trae. Nosotros acá, si hacemos las cosas mal, por eso cuando la gente dice ahora que son... Le ladró el perro, ¿eh? Tenga cuidado. Mis perros son más famosos que yo. No, bueno, doctora, la verdad que nos ha dado muchísima información, principalmente tener en cuenta qué es lo que va a suceder. Seguramente la vamos a volver a consultar porque es fundamental ver cómo va a ser el aumento en esos sectores y porque eso también va a dar como contrarrestar una de las cosas que se quiso evitar, que no colapse el sistema sanitario, que es lo que usted estaba diciendo. Muchas gracias por el testimonio. No, muchas gracias a ustedes. Solamente les cuento que los martes tengo un programa de radio en Radiográfica. Me encanta. Que es una FM de acá de la ciudad, que se llama Por las Dudas Escuchá, transmitido de persona a persona. Así que martes de 22 a 24, quien quiera escucharme un poquito más. Perfecto. Buenísimo. Bárbaro, gracias. Buenas noches.